En los pasillos silenciosos del Hospital Saint Adrian, un Golden Retriever desafía la ciencia y sacude el mundo médico. ¿Podría la presencia de este misterioso canino ser la clave para una curación milagrosa que desafiará todo lo que creemos? ¿Qué pasaría si la ciencia no pudiera explicar un milagro? ¿Qué pasaría si el que salvó una vida no fuera un médico, sino un perro? Mira hasta el final para descubrir la verdad. Y no olvides comentar la palabra milagro para tener la oportunidad de ganar nuestro sorteo semanal. El latido del corazón de un bebé cesa abruptamente durante la noche. Los médicos se apresuran a la ubicación, con las sirenas aullando, pero ninguna de sus acciones parece cambiar nada. Mientras el equipo médico comienza a sentirse desanimado, un labrador retriever se acerca lentamente a la cuna. En un reino gobernado por la ciencia, este perro está listo para desafiar todas sus convicciones. En el Hospital Saint Adrian, la tarde era tranquila, con enfermeras y médicos realizando sus tareas rutinarias mientras los pacientes observaban sus actuaciones. Sin embargo, en la calma, ocurrió algo extraordinario. Un labrador retriever llamado Charlie caminó con determinación a través de las puertas automáticas del hospital, entrando sin ser notado. Su abrigo dorado brillaba bajo las brillantes luces fluorescentes y sus ojos marrones y suaves estaban grandes con concentración. Nadie dudaba de su presencia, posiblemente pensando que era un perro de terapia o tal vez un callejero perdido que había aventurado demasiado lejos de casa. ¿Pueden los animales percibir cosas que nosotros no podemos? ¿O es solo una coincidencia? ¿Confiarías la vida de tu hijo a un perro? Cuéntanos qué piensas a continuación. Sin embargo, Charlie no estaba vagando sin propósito. Sus pasos eran deliberados, como si supiera su destino exacto. Caminó silenciosamente por los pasillos, con sus garras golpeando suavemente el suelo. Una enfermera, agotada de su turno, lo notó pero permaneció en silencio, soltando un suspiro cansado en su lugar. Charlie continuó, sin perturbarse, su objetivo evidente: la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde vidas frágiles dependían de máquinas, luchando por cada respiro. Dentro de uno de los recintos de vidrio, un bebé yacía delicadamente inmóvil, tubos y cables conectando su diminuta forma a los dispositivos que sostenían su vida. La mirada de Charlie se suavizó mientras observaba a través de la ventana. Empujó la puerta entreabierta con su hocico y entró en silencio. Con una emoción tan suave que parecía intencional, Charlie se situó al lado de la cuna del bebé, acurrucándose tan cerca como lo permitían los aparatos médicos. El pitido constante del monitor cardíaco del bebé se calmó un poco, casi imperceptible, pero inconfundible. El misterio solo se intensificó. ¿Cuál era la razón de la llegada de Charlie? ¿Cómo sabía que debía estar allí? ¿Y qué era lo que había en su presencia que parecía infundir tal calma en el bebé? A medida que pasaba el tiempo, las enfermeras seguían con sus rondas, ajenas a la conexión silenciosa que se estaba desarrollando en la UCI. El latido del corazón del bebé, inicialmente irregular, se volvió estable. Las máquinas ahora pitaban consistentemente, indicando progreso menor pero evidente. La palabra mágica de hoy es milagro. Deja un comentario y suscríbete para más historias conmovedoras
que desafían lo que pensamos que sabemos. Más allá de la UCI, la enfermera Grace exhaló pesadamente, masajeándose los ojos. Estaba exhausta, tanto emocional como físicamente, después de un largo turno. Había dedicado los últimos meses a cuidar de este delicado infante, observando con impotencia mientras la condición del niño variaba entre momentos de optimismo y desesperación. Sin embargo, esa noche tenía una vibra diferente. La atmósfera se sentía más ligera, no tan sofocante. Mientras descansaba contra la estación de enfermeras, una noción tiró de su subconsciente. Algo no estaba bien. Se levantó, eligiendo ver al bebé una vez más antes de que concluyera su turno. Grace entró en la UCI, su mirada capturada instantáneamente por la forma dorada acurrucada junto a la cuna. Parpadeó, sorprendida. Allí, descansando tranquilamente junto al bebé, estaba Charlie, el labrador que había visto anteriormente. Inicialmente, su instinto era ahuyentarlo, llamar a seguridad y hacer que lo sacaran del entorno estéril, pero algo la detuvo. ¿Arriesgarías todo? ¿Tu carrera? ¿Tu reputación? ¿Basándote en un presentimiento? ¿Tienen los milagros un lugar en un mundo gobernado por la ciencia? Dínoslo. ¿Es la decisión de Grace valiente o imprudente? Por primera vez en días, los signos vitales del bebé eran estables. La realidad la golpeó con fuerza. ¿Era mera coincidencia o el perro realmente estaba ofreciendo asistencia? Un recuerdo de sus años anteriores surgió momentáneamente en su mente. Su propio hijo, ahora adolescente, había estado en la UCI también. En esos momentos de desesperación, ella se habría aferrado a cualquier cosa que proporcionara, aunque sea una pequeña esperanza, incluida la tranquila compañía de un perro. Desestimando el pensamiento, se acercó cuidadosamente a la cuna. Charlie levantó la cabeza mientras Grace se acercaba, sus ojos firmes y resueltos. No estaba causando ningún daño. De hecho, el bebé parecía mejor, durmiendo más pacíficamente. Grace sintió una oleada de emociones: esperanza, incredulidad y una inquietante sensación de asombro. Se agachó junto a la cuna, extendiendo su mano para agarrar suavemente los dedos del bebé. Los pequeños dedos se movieron debajo de su mano y la respiración de Grace se detuvo en su garganta. Este era un perro excepcional y esta era una noche extraordinaria. Sin saber por qué, Grace permitió que Charlie permaneciera. Había algo en él que se sentía correcto, como si encajara aquí, en este momento, al lado de este niño. Se puso de pie, revisando nuevamente el monitor cardíaco, que ahora pulsó con una regularidad reconfortante. Cualquiera que fuera lo que estaba sucediendo, no era algo que pudiera aclarar, no en este momento. A medida que la noche avanzaba, Grace permanecía cerca, su mirada cambiando entre el perro dormido y el delicado bebé. No estaba segura de qué vínculo compartían, pero por primera vez en semanas, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Grace no pudo sacudirse la sensación de que algo más allá de su comprensión estaba ocurriendo. La forma en que Charlie apareció en el hospital, sin ser notado por el personal y entrando silenciosamente en la UCI, como si fuera parte de ella, era demasiado extraño para ignorar. Se apoyó contra la ventana, mirando la brillante ciudad abajo, sus pensamientos girando entre la razón y la intuición. Miró nuevamente al bebé,
cuyo estado había sido muy delicado. Con qué frecuencia se había quedado allí impotente, observando cómo las máquinas intentaban hacer todo lo posible para sostener la vida del niño. Sin embargo, esa noche todo se sentía inusual. ¿Importaba la presencia del perro? ¿Podría algo así realmente suceder? Los pensamientos de Grace vagaron hacia su propia historia, recuerdos que había enterrado profundamente, evitando enfrentarlos durante muchos años. Hace tiempo había estado en un lugar comparable, observando a su hijo mientras yacía en una cama de hospital, luchando por superar un grave ataque de asma. El miedo había sido intenso, la impotencia abrumadora, engullendo cada parte de su ser. Recordó estar al lado de él, esperando por cualquier cosa que pudiera mejorar su condición. En tiempos de desesperación, había estado abierta a la idea de los milagros. Su hijo sobrevivió, pero las heridas emocionales de esas noches nunca habían sanado completamente. Grace miró a Charlie, quien ahora reposaba suavemente su cabeza en sus patas, sus ojos parpadeando de vez en cuando para vigilar al bebé. La tranquilidad en su comportamiento parecía casi irreal. Grace se agachó junto a Thetael, descansando suavemente una mano en su espalda. La suavidad de su pelaje bajo sus dedos la ancló. Durante un breve tiempo, no necesitaba explicaciones, solo la confianza en sus instintos, que la instaban a permitir que Charlie permaneciera. Al principio dudoso, el personal del hospital comenzó a aceptar la presencia de Charlie. Inicialmente, hubo quejas sutiles sobre el perro entrando en áreas prohibidas, y varios médicos expresaron sus preocupaciones. Sin embargo, Grace surgió como su sutil defensora, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, su participación estaba contribuyendo a la recuperación del niño. El personal, aunque inicialmente reacio, observó el progreso constante del bebé y dio su consentimiento, aunque a regañadientes, para que Charlie permaneciera, al menos por el momento. A medida que avanzaba el tiempo, se desarrolló una conexión inusual pero tácita entre Grace y Charlie. No era simplemente el vínculo silencioso entre una enfermera y un perro. Era algo más profundo. Cada tarde, Grace anticipaba el momento en que vería a Charlie. Se sentaba a su lado, compartiendo ocasionalmente susurros sobre su día. En otros momentos, simplemente apoyando su cabeza en el lado de la cuna del bebé. La carga del mundo se sentía más ligera, si solo por un momento, gracias a la serena presencia del perro. La lealtad de Charlie se mantenía firme. Permanecía cerca del bebé, siempre a un lado de la cuna. A medida que Grace se acercaba al perro, no pudo evitar notar ligeros cambios en sus propios sentimientos. La tristeza que había soportado por el incidente que amenazó la vida de su hijo parecía disiparse en la compañía de Charlie. La tranquilidad que irradiaba era contagiosa, brindándole una sensación de serenidad que no había sentido en años. Su relación evolucionó en una rutina sutil. Cada tarde, Grace revisaba al bebé, asegurándose de que todo estuviera bien antes de sentarse junto a Charlie. Cada noche, Charlie levantaba la cabeza, mirándola con esos ojos suaves y comprensivos, como si la comprendiera de formas que nadie más lo hacía. Durante esos momentos tranquilos, el hospital se transformó en más que un entorno limpio. Se convirtió en un lugar donde podrían desarrollarse conexiones inesperadas, donde un perro podría alterar todo
sin decir nada en absoluto. Mientras nadie podía explicar la mejoría del bebé, Grace entendió que Charlie jugaba un papel en ello. No era simplemente un perro, era un salvavidas. Y ella había decidido que no lo dejaría ir. A medida que pasaban las semanas, Charlie se convirtió en una presencia reconocible en la UCI. Un compañero silencioso, pero constante. El apoyo discreto de Grace garantizaba su presencia continua, pero la situación se volvía cada vez más complicada. El hospital no estaba destinado a ofrecer refugio a un perro callejero, y con el tiempo, la administración comenzó a tomar nota. Disculpa por la interrupción. Antes de continuar con la historia, solicito amablemente que le des like al video y te suscribas a este canal. Significa mucho para nosotros. Muchas gracias. El Dr. Carter, un médico senior celebrado por su firme adhesión a los protocolos, fue el primero en cuestionar formalmente la presencia de Charlie en la UCI. Este es un hospital, no un refugio de animales, comentó el Dr. Carter una tarde, su tono cortante mientras se enfrentaba a Grace en la sala de descanso. He escuchado los rumores, pero no podemos tomar decisiones médicas basadas en supersticiones o emociones. Grace se tensionó, sintiendo el peso de su deber tanto hacia el hospital como hacia el niño. Comprendía el punto de vista del Dr. Carter. Efectivamente, los hospitales operaban en base a datos y regulaciones. Sin embargo, Charlie destacaba. No podía articularlo, pero sentía instintivamente que su presencia estaba vinculada al bienestar del bebé. Siempre que Charlie está cerca de la cuna, la salud del bebé mejora, dijo Grace, su tono calmado pero desesperado. Siempre que se va, los monitores indican angustia. ¿Has visto los gráficos, Dr. Carter? Sabes que el bebé está progresando y Charlie está involucrado en eso. No podemos simplemente ignorar eso. El Dr. Carter cruzó los brazos imperturbable. No hay pruebas de que un perro pueda curar a un paciente. Lo estamos sacando hoy. Discusión concluida. Grace sintió un peso en su corazón. Entendía que el hospital estaba limitado por regulaciones, pero esta situación iba más allá de los protocolos. Involucraba vida o muerte y vínculos invisibles que superaban lo que se enseñaba en los textos médicos. Cuando Dr. Carter se fue, Grace se sentó, abrumada por un sentimiento de impotencia. Charlie representaba su última oportunidad para el bebé, y esa oportunidad ahora se desvanecía. El día que Charlie debía dejar el hospital estuvo lleno de tensión. Grace llegó temprano, intentando mantener su profesionalismo, pero sus manos temblaban mientras trabajaba. No tuvo el valor de informar a nadie sobre el destino de Charlie. La salud del bebé se estaba deteriorando nuevamente y la tensión en la UCI era palpable. Las máquinas, que habían estado en silencio durante días, ahora produjeron pitidos erráticos, una señal de angustia que no podía ser ignorada. Grace se apresuró a ver al bebé, consciente de que podría ser su última oportunidad antes de que Charlie fuera llevado. Al llegar a la cuna, encontró a Charlie ya allí, echado en calma, su mirada fija y centrada en el niño. Parecía que sabía lo que estaba sucediendo, y la idea de que lo quitaran le rompía el corazón a Grace. De repente, el monitor cardíaco del bebé emitió un pitido fuerte y constante, indicando un paro. La sala resonó con alarmas mientras las enfermeras se apresuraban a entrar, pero el momento se detuvo mientras Grace permanecía quieta, observando a Charlie levantarse de su posición.
se acercó a la cuna, tocando suavemente la pequeña mano del infante con su hocico. Este fue un momento conmovedor. Y luego, como por algún poder oculto, el monitor parpadeó de nuevo a la vida. Gradualmente, de manera constante, la frecuencia cardíaca del bebé se incrementó. El silencio envolvió la sala. La respiración de Grace se atascó en su garganta mientras observaba, apenas confiando en lo que veía. El equipo compartió miradas de asombro, su educación médica incapaz de aclarar lo que acababa de suceder. El Dr. Carter, presente para supervisar la extracción de Charlie, permaneció inmóvil en la puerta, su duda tambaleándose, pero aún no convencido. «No podemos mantenerlo aquí basándonos en esto», murmuró el Dr. Carter, aunque su tono carecía de la firmeza habitual. Grace se dio cuenta de que esto no era una casualidad. Había una fuerza mayor en acción, algo que trascendía su comprensión completa. Charlie regresó a su lugar junto a la cuna, sereno y quieto. Grace comprendió que el perro no era simplemente un visitante. Era integral para la lucha del bebé por sobrevivir. Eliminarlo en este momento podría significar un desastre para ambos. El momento crucial había llegado. Grace se dio cuenta de que necesitaba actuar rápido. La atmósfera en la UCI era intensa. Cada mirada oscilando entre Charlie, el infante, y el Dr. Carter, quien permanecía firme, pero claramente dividido. Los guardias de seguridad se acercaron a la entrada, su presencia un recordatorio vívido de las regulaciones que Grace estaba violando. Se agachó junto a Charlie, colocándose entre él y los guardias, sus manos temblando pero calmando mientras las posaba en su espalda. «Por favor, no sigan con esto», suplicó, su voz temblando con emoción. «Todos han sido testigos del progreso del bebé. Es verdad. No me importa si no hay una razón científica. Charlie está ayudando. No pueden sacarlo de aquí». La atmósfera se volvió inmóvil, sus sinceras palabras flotando en el espacio. Por un breve instante, la actitud del Dr. Carter se suavizó, un atisbo de duda apareciendo en su rostro, pero rápidamente recuperó su compostura. «Tenemos procedimientos, Grace», afirmó, su voz firme. «Esto no se trata de fe o vínculo emocional. Necesitamos pruebas y no hay nada nada que lo respalde». Las lágrimas llenaron los ojos de Grace, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces, aceptaré toda la responsabilidad. Si algo sale mal, es mi responsabilidad. Sin embargo, no puedo simplemente observar y dejar que ese bebé muera sabiendo en mi corazón que Charlie es la razón por la que ella sigue respirando». La gravedad de su declaración llenó el espacio, y por un prolongado e intenso instante, todos permanecieron quietos. El Dr. Carter exhaló pesadamente, apretándose el puente de la nariz mientras contemplaba la situación. Al final, susurró: «Solo una noche más. Pero esto depende de ti, Grace. Si esto va mal, es tu responsabilidad». Una sensación de alivio envolvió a Grace y asintió con gratitud. «Lo aprecio», murmuró. Los guardias se relajaron y la UCI gradualmente reanudó su típico zumbido de actividad. A pesar de la tensión constante, Grace se situó al lado de Charlie, su mano suavemente colocada en su pelaje mientras el monitor del bebé pitaba consistentemente.
Los héroes llevan capas. Algunos tienen 4 patas y una cola que se mueve. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con 3 personas que crean en los milagros. Y no olvides suscribirte para más increíbles relatos de amor y devoción. A lo largo de la noche, Grace se mantuvo alerta, vigilando tanto al bebé como a Charlie. Las horas se alargaban, el peso del día pesaba sobre ella. Sin embargo, no se iría. Con la luz inicial del amanecer filtrándose en la UCI, ocurrió un evento extraordinario. El bebé, cuya salud había sido precaria durante un periodo prolongado, abrió los ojos por primera vez. Grace inhaló bruscamente, su corazón latiendo en su pecho. Rápidamente llamó a los médicos, quienes entraron apresuradamente, el shock reflejándose en sus rostros al mirar al bebé. El pequeño pecho de la niña subía y bajaba en un patrón constante, sus signos vitales más robustos de lo que habían sido en semanas. Charlie, aún descansando junto a la cuna, parecía representar la esperanza que todos necesitaban con urgencia. La cuna levantó su cabeza, sus ojos marrones fijándose en los de Grace. En su mirada había un sentido de entendimiento, un sutil reconocimiento de que su tarea estaba completa. Los médicos realizaron examinations, buscando una razón médica detrás del inesperado progreso del bebé, pero sin importar cuántas evaluaciones hicieron, no podían explicar el cambio significativo. El doctor Carter, inicialmente dubitativo, permaneció en silencio, su rostro no revelando nada. Incluso sin hablar, la pesadez de su incertidumbre parecía desvanecerse, sustituida por una sutil chispa de curiosidad. Unos días después, el bebé fue trasladado fuera de la UCI. Su estado ya no era potencialmente mortal. Charlie, al notar el cambio, se levantó de su posición junto a la cuna. Tocó suavemente la mano de Grace una última vez, su mirada tierna descansando en ella antes de salir de la habitación. Grace lo observó irse, su corazón rebosante de gratitud y tristeza. No podía comprender todo lo que había ocurrido. Sin embargo, había algo claro. Charlie había estado presente cuando más importaba, proporcionando una forma de sanación que trascendía la medicina. A medida que el hospital volvía a sus rutinas normales, Grace reflexionaba con frecuencia sobre los notables acontecimientos de las semanas anteriores. El vínculo entre Charlie y el bebé, aunque imposible de articular, había sido innegable. En ocasiones entendía que no todo necesitaba ser comprendido. Algunas experiencias estaban destinadas a ser vividas, no explicadas. ¿Te pareció esto notable? Esperan a escuchar sobre un gato callejero que entró en un hogar de ancianos y cambió la vida de todos los que estaban dentro. No te lo pierdas. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en saberlo. Meses después, mientras se encontraba junto a la ventana del hospital mirando hacia las bulliciosas calles de la ciudad, la mente de Grace se desvió hacia Charlie. Se preguntó dónde podría estar en ese momento, qué nuevo papel podría estar asumiendo. Una suave sonrisa apareció en su rostro. Ahora sentía que los milagros tomaban diversas formas, algunos tan significativos como la sanación de un bebé y otros tan sencillos como la serena presencia de un perro. Por cada me gusta y comentario, donaremos a refugios de animales que apoyas, a animales de terapia como Charlie. Hagamos que los milagros sucedan juntos, una pata a la vez.
¿Te gustó este relato? ¿Crees que los perros tienen la capacidad de rescatar nuestras vidas? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste la historia, suscríbete a este canal y dale al botón de me gusta. Los perros nos adoran sin condiciones, a menudo más intensamente de lo que nos amamos a nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo? Realmente aprecio que hayas tomado el tiempo para escuchar. Nos vemos en el próximo video. Te deseo un día maravilloso.